Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y estaré con ustedes esta mañana, estas siguientes 2 horas, en este diplomado de pensamiento crítico con el tema pensamiento crítico y derecho. ¿Y qué más hablar sobre qué es pensar críticamente en el campo del derecho? Antes, o a modo de introducción, me gustaría platicarles eh, un poco el contexto en el que voy a enmarcar la charla del día de hoy. Durante cerca de 17 años, fui secretario académico en una universidad privada de la Ciudad de México, en la Universidad Panamericana. Fui secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, de la licenciatura en concreto. Y se me asignó en aquel entonces, cuando empecé a trabajar allí, la, la misión de renovar un plan de estudios. Un plan de estudios que tenía ya muchos años y además era una copia con adaptaciones, una copia del plan de la Universidad Nacional Autónoma de México con algunas adaptaciones. Eh, Esto le estoy hablando más o menos del año 2000, 2003, 2004. Y efectivamente, lo primero que hice, con un ánimo de hacer verdaderamente una reforma en serio, no una reforma típica, déjenme comentarles un poco cómo se venían haciendo las reformas en algunos planes de estudio en algunas otras instituciones. Bueno, porque lo primero que hice fue ver los planes de estudio de las principales universidades privadas del país y las principales universidades mm, públicas que imparten derecho. La Nacional, la Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Chihuahua, hay una Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que tiene un programa de vanguardia interesantísimo. La Universidad Autónoma del Estado de Yucatán también tenía un programa muy, muy bueno, muy importante. Eh, Guadalajara, Jalisco tenía un programa importante. En fin, hice un sondeo de revisiones de planes de estudio. Y lo que hice fue un mapa geográfico de la enseñanza del derecho. ¿Qué materias eran denominadores comunes en todos los planes de estudio? Y sobre todo ver las metodologías. Y todo esto con el ánimo de lo siguiente, todo esto con el ánimo de lo siguiente. Eh, cuando uno estudia la carrera de Derecho, cuando uno estudia la carrera de Derecho, pues uno sabe teorías, ¿no? Teoría de los contratos, teoría de las obligaciones, teoría de los bienes, conoce muy bien la teoría del derecho, y conoce el derecho sustantivo y el derecho adjetivo, ¿no? Revisan en varias universidades los códigos y los procedimientos, ¿no? Los procesos, el código procesal de cada una de las asignaturas. Algunos utilizan libros incluso donde se estudia la historia, por ejemplo, el derecho penal y cómo se hace el derecho penal en Alaska, allá cómo los esquimales tenían su derecho penal, cómo lo tenían los hindúes, así en general, ¿no? Como si alguien fuera un experto en que en la India precristiana todo era, todo era precisamente de la misma manera, ¿no? Una visión así universal, historia universal del derecho y una historia universal del derecho penal. Pero lo que pasaba es que al final de cuentas, cuando egresaban de la carrera, las y los estudiantes de derecho, pues eran unos perfectos inútiles porque no sabían hacer, no sabían litigar, no sabían llevar asuntos, no sabían hacer recaudación de pruebas, no sabían llevar temas administrativos. Entonces, esa es una de las grandes preocupaciones que tenía yo cuando ocupé este cargo de secretario académico. Estoy hablando del marco en el que me dediqué a la investigación del pensamiento crítico en el campo del derecho, para precisamente plantear el problema. Eh, esta investigación me llevó eh, la rectoría de la Universidad Panamericana, que en aquel entonces me cubrió una serie de viajes
para ver, investigar planes de estudio en Cuba, empecé en Cuba, en Colombia, planes de estudio en Argentina, en Chile, planes de estudio en varias universidades de Estados Unidos. Recurrí principalmente a la costa este de los Estados Unidos y estoy hablando de las universidades más importantes, por ejemplo, Harvard, Yale. Estuve en Emory haciendo una estancia importante, revisando, solamente estudiando planes de estudio. Tuve la oportunidad de estar unos pequeños días en Londres, en Florencia, en Roma. Eh, tuve algunos contactos con universidades en Israel y finalmente, como un último punto, se tuvo una oportunidad de coincidir con ello, estuve en un par de universidades en China revisando cómo se enseña el derecho en China. Entonces creo que tuve un marco interesante de referencia. Todo esto está escrito, si a alguien le interesa toda esa recopilación, hay un libro que se llama Nuevos Perfiles de la Educación Jurídica en México, que se publicó en 2006 en Porrúa. Eh, Todavía está el libro por ahí en circulación, creo que se reeditó. Incluso debo decir que el libro ya tiene sus necesidades de renovación. Pero bueno, lo importante es que el tema principalmente era cómo le enseñamos a alguien a pensar jurídicamente. Esto era como el marco universitario, pero no se quedó ahí la cosa. La vida me llevó en algunos azares después de haber estado en la Secretaría Académica de la Panamericana, tuve la oportunidad de estar en el Instituto de la Judicatura Federal, la Escuela de Jueces Federales del Consejo de la Judicatura Federal. Y ahí estuve haciendo nuevamente una investigación y haciendo ensayos de programas de capacitación para la judicatura. O sea, ya ni siquiera eran los egresados de las licenciaturas de Derecho, pero además con la intención de buscar el expertise de los trabajos jurisdiccionales, secretarías de estudio y cuenta, actuaría, y obviamente qué capacitación debía tener alguien para ser jueza o juez, magistrado o magistrado. Incluso en muchos de los casos me tocó a mí la implementación del sistema penal acusatorio en su momento y me tocó ver cómo desde órdenes de arriba, desde órdenes superiores, los programas eran enseñar el código de procedimientos penales y dar técnicas de litigación. Se sugería entre técnicas de litigación y sobre todo con la experiencia que se había tenido en Chile. Estuve allí un par de años. Luego de allí la vida me llevó a la Procuraduría General de la República, donde estuve en la Dirección General de Formación Profesional y también fue el trabajo desde esa perspectiva, analizar capacitación de ministerios públicos o fiscales, cómo debía coordinarse con Policía Federal de Investigación, cómo debía estar con peritos, eh, cómo debía vincularse con Marina, Fuerza Armada, porque eran los que hacían las detenciones, ¿no? A mí me tocó la primera capacitación de Guardia Nacional, de lo que eran las guardias presidenciales. Fue lo último que hice allí. Eh, y luego pues regresé al Instituto de la Judicatura y la vida me trajo a la Escuela Judicial Electoral, donde también estoy haciendo una revisión de lo que se va haciendo. Debo decir que la Escuela Judicial Electoral es una escuela de mucha avanzada. La verdad es que es una escuela muy avanzada a comparación de otros centros de capacitación. Cada uno tiene lo suyo. Pero quiero decir, en todo este marco, siempre la pregunta era, ¿cómo le enseñan a alguien o cómo alguien puede aprender a resolver problemas jurídicos? ¿Cómo a alguien se le enseña a analizar un problema jurídico? ¿Cómo se le enseña a resolver esto? Eh, Hay varios diálogos de Platón donde se plantea esta misma pregunta. ¿Cómo le enseñan a una persona a ser virtuosa?
La virtud en Platón es el conocimiento y la sabiduría de algo. ¿Cómo le enseñas a alguien a ser un buen litigante? ¿Cómo le enseñas a alguien a ser una extraordinaria jueza? Platón lo que respondía era, es que eso no se puede. No puedes enseñarlo, pero sí se puede aprender. No se puede enseñar, pero sí se puede aprender. Y esto, esto si lo adaptamos a los tiempos contemporáneos, sin duda alguna, tiene que ver con el pensamiento crítico. Tiene que ver con el pensamiento crítico. Hasta aquí el marco de referencia. Denme un minuto, por favor. Les pido una disculpa, pero es que soy una persona alérgica y hay una polinización brutal desde el día de ayer en la Ciudad de México, que además se juntó con, con un alto índice de contaminación por lo que estuve escuchando en las noticias. Entonces, disculpen ustedes si tengo un poco la voz ahogada, pero tiene que ver con esta polinización y con esta carga de, de contaminación que hay en este momento. Eh, eh, con esto lo que quiero mostrarles es precisamente que hay un marco de experiencia sobre lo que voy a hablar hoy. O sea, no se me ocurrió leerlo en un libro y venir a platicárselos, ¿no? Les voy a platicar de la experiencia y de las investigaciones que estuve haciendo e incluso de los textos donde trabajé yo estas ideas. Y me gustaría comenzar, después de este marco, ahora hacer una referencia a lo que se entiende por pensamiento crítico, que también es otro punto que hay que resolver. ¿Qué es pensar críticamente? Bueno, les diría yo que a final de cuentas, esta idea de enseñar la virtud de la que habla Platón, el saber cómo volverme una persona experta en un tema, les digo, tal vez no se puede enseñar, pero sí se puede aprender. Y vamos a ver en qué consiste la fórmula o diríamos algunos de los recursos esenciales. Octavio Paz, probablemente un muy buen ejemplo de un pensador crítico mexicano, eh, en un texto que se llama Ambigüedades de la novela, sostiene lo siguiente. El Estado liberal se funda en la libertad de examen y en el ejercicio del espíritu crítico. El Estado liberal, o sea, los revolucionarios norteamericanos, los revolucionarios franceses, ¿no? Desarrollan, o más bien este Estado que generan ellos, se desarrolla en plena libertad y además en el análisis crítico. Y dice, negar esos principios, en estos casos, sería negar la legitimidad histórica y su existencia misma. El pensamiento crítico es un pensamiento que precisamente se da en un campo de libertad. Es lo que, en términos de Lipovetsky, diríamos, de un pensamiento rígido, ideológico, que domina el mundo, y estoy hablando de los totalitarismos, el soviético o el régimen nazi, o los regionalismos del siglo XIX, donde todo el mundo tenía que pensar con la religión del rey. Por ejemplo, en Alemania, los abogados, si no eran cristianos, no podían ejercer, porque el rey era cristiano y las leyes emanaban de las visiones cristianas. Entonces, un judío no podía ser abogado, ¿no? Por ejemplo. Eh,
el aspecto del pensamiento crítico se da en lo que se llama hoy en día un liberalismo político. El liberalismo que no es político se le llama liberalismo comprensivo. Es un liberalismo donde todo el mundo piensa de la misma manera, ¿no? En el Estado soviético todo el mundo pensaba con el libro, con el Capital de Marx. En China hay un liberalismo, claro, son muy liberales porque ya no son imperialistas, pero son liberales bajo el libro rojo de Mao. En Alemania, la Alemania nazi, todo mundo era liberal, era democrático, pero todos votaban por Adolfo Hitler y todos pensaban de acuerdo a los criterios de mi lucha de Adolfo Hitler y el programa ideológico del partido o del líder político. En Cuba, Cuba es un ejemplo muy interesante que también les digo que estuve unos días en Cuba. En Cuba el ejemplo es maravilloso y les podría describir el fenómeno porque era como de película eh, de culto, ¿no? Todas las mañanas prendía la televisión, bueno, durante casi 4 o 5 días, prendía la televisión o la radio y escuchaba el noticiero Granma, ¿no? Era el noticiero del Estado, donde se decían las noticias que el Estado quería que supiéramos y además venía el editorial del comandante en jefe. En aquel entonces todavía era Fidel Castro. Terminaba el noticiero y el siguiente programa eran foros de debate y de análisis sobre el editorial que el comandante en jefe había dado ese día, precisamente con el que se llevaba el editorial del noticiero. Y desde las, ¿qué les gustará? 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde eran programas de debate, ¿no? De debates con expertos, de debates con jóvenes, de debates con el pueblo, ¿no? Y pues yo me iba a trabajar, ya no sabía qué pasaba más en la televisión. Y hacia el final del día, pues regresaba a aprender nuevamente la televisión para ver qué había. Y es interesante la televisión cubana, porque además, todo esto que les decía, gracias, todo esto que les decía cuando regresaba en la noche, veía los resúmenes de todos los foros que había habido en el día sobre el editorial del comandante en jefe. Esto genera un liberalismo comprensivo. El liberalismo comprensivo es que todo el mundo puede pensar lo que quiera, pero sobre la línea del líder político. Esto podría ser interesante porque es el esquema que se utiliza en Venezuela, que se utiliza en Cuba, y cualquiera podría pensar que este esquema es el que se utiliza ahora aquí, ¿no? El presidente de la República da una nota y lo que pasa todo el día es escuchar esa misma nota, ¿no? Y escuchamos gente a favor, en contra, hay como apologistas, están como los padres de la iglesia que favorecían o iban en contra, pues lo que tenemos, ¿no? Esto es precisamente lo que hay. Es como funcionan estos tipos de aparatos. El pensamiento crítico, fíjense que aquí es muy importante. A diferencia de Cuba, en México podemos tener opiniones encontradas, precisamente porque somos un Estado liberal, pero con una mezcla de estado comprensivo. México en este momento tiene una combinación de Estado comprensivo, de liberalismo comprensivo, en el que hay gente que sigue la línea política del presidente, y está el aparato liberal crítico que opina y en los medios de comunicación tiene la oportunidad de ir en contra del aparato del liberalismo comprensivo. Es decir, tenemos un aparato liberal en México en este momento. También ocurre y se puede dar el pensamiento crítico. ¿En qué consiste el pensamiento crítico? En no tener que asumir necesariamente la postura oficialista. ¿Y por qué es importante eso? Porque la crítica sirve para denostar, sirvió en su momento, como dice Octavio Paz, para denostar la monarquía y la nobleza y para ocupar su sitio. El pensamiento crítico es el que llevó a los liberales norteamericanos y abandonar el gobierno inglés.
El liberalismo crítico permite pensar de otra forma que no sea la forma oficial. En Estados Unidos, cuando se creó esta idea de enfrentar al rey de Inglaterra, antes, antes de la Revolución de Independencia, se fundó por Benjamin Franklin la Sociedad Filosófica Norteamericana, la American Philosophical Society. Y ahí, fíjense ustedes, se fundó en 1743. ¿No? La Revolución Norteamericana fue en 1776. George Washington, Alexander Hamilton, el creador del sistema financiero norteamericano, John Adams, Thomas Paine, eh, fueron, Thomas Jefferson, fueron miembros de esta sociedad filosófica americana que precisamente hacía crítica y hacía un análisis liberal no comprensivo que siguiera la línea del Estado, ¿no? O la línea del gobierno del rey. Y precisamente se atrevió a pensar de otra manera para poder optar por un programa republicano presidencial que fue el que fundó el sistema norteamericano. Si a ustedes les interesa saber quiénes son otros integrantes que fueron aceptados en la Sociedad Filosófica Estadounidense en los años posteriores, pues están Margaret Mead, esta gran antropóloga, Charles Darwin, Robert Frost, Tomás Alva Edison, Alexander von Humboldt, Luis Pasteur, y actualmente la última persona que se aceptó fue Morris Swadesh. Son las personas que llevan a cargo estas nuevas formas de pensar. El, la idea del pensamiento crítico era el poner en tela de juicio algunos criterios oficialistas que para empezar no eran precisos. El pensamiento crítico moderno comienza cuando Copérnico pone en tela de juicio que el Sol gira alrededor de la Tierra. El pensamiento crítico consiste en pensar la realidad bajo otras condiciones como posibles, como algo que pudiera darse de otra forma. Pensar de una manera crítica es pensar la posibilidad de hacer otras cosas. El pensamiento científico genera el pensamiento crítico. Si no hubiera sido por esta posición de pensar de una manera crítica, no habríamos tenido estos avances en la ciencia. Pensar críticamente es tener la oportunidad de repensar las cosas de otra forma, que además funciona en la realidad. A finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, aparecen obras como las de Christian Thomasius, donde se habla de pensar de manera crítica, y en España, sin duda alguna, la obra más importante es el Teatro Crítico Universal de Benito Jerónimo Feijó, donde, fíjense ustedes el título de la obra, Teatro Crítico Universal o Discursos Varios, de en todo género de materias, para desengaño de errores comunes. El pensamiento crítico tiene por objeto acabar con errores que puedan, que puedan generarse. Pensar críticamente es tener la oportunidad de repensar las cosas, no por un lineamiento exacto, sino por ser coherentes con la realidad. Eso es lo que hizo que la ciencia avanzara, es lo que hizo que las formas jurídicas políticas avanzaran a otras opciones.
eh, el pensamiento crítico permite y obliga a una revisión de las ideas. Ahora, ¿cómo conectamos el pensamiento crítico con el saber jurídico? ¿Cómo conectar el pensamiento crítico? Bueno, quiero que veamos desde esta perspectiva. Voy a platicarles de un texto que escribió un judío del siglo XVII, que se llamó Baruch Spinoza. Tiene un texto que se llama Tratado Teológico Político. Y el texto está dividido en dos partes. Y esto creo que va a ser muy importante, muy interesante para que vean ustedes cómo el pensamiento crítico funciona. Dice Baruch Spinoza, cuando alguien lee el Antiguo Testamento, los creyentes consideran que efectivamente es palabra escrita por Dios. Pero a veces la palabra escrita por Dios está escrita para dimensiones atemporales, condiciones que no están en un tiempo y espacio preciso, ¿no? Y habría que preguntarse, esto que dice Dios en abstracto, ¿qué significa en este caso concreto? ¿No? Les voy a poner un ejemplo en un caso de un evangelio. Ama a tu prójimo, ama a tu prójimo, o ama a tus enemigos. Está escrito en alto vacío. Pero ¿cómo interpretarlo cuando tú eres ucraniano y de pronto a la puerta de tu casa se estaciona un tanque ruso? ¿O cómo interpretarlo si estás viviendo en la Alemania de 1934 y el Partido Nacional Socialista hace una búsqueda y una pesquisa de judíos, húngaros, eh, homosexuales y gente que no esté con el régimen, socialistas? Ama a tu prójimo. ¿Cómo podría yo amar a mi prójimo si estoy en un campo de concentración? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo si me están amenazando con un arma de fuego y me están pidiendo que entregue la cartera y el automóvil? Aquí, aquí es donde entra el pensamiento crítico. En el caso de Baruch Spinoza, y esto da mucho pie y va en coincidencia con las escuelas protestantes y evangélicas. Uno diría, bueno, hay que ir con el cura. Si uno es católico, va con el cura para que le expliquen el pasaje y el cura trata de hacer la adaptación. Pero en el caso de el liberalismo que se proponía en Holanda en la época de Spinoza, o en el caso de los Estados Unidos, existe lo que se llama la libre interpretación del texto, donde se hace el ejercicio de pensar qué ocurriría en un caso concreto como el que estoy viviendo, el texto sagrado. Este es el punto más interesante, porque Baruch Spinoza lo refiere al texto bíblico. Pero la segunda parte, dice Spinoza, bueno, y esto mismo no ocurre en dirección a las leyes civiles. Aquí está el punto.
El pensamiento crítico es, debo de pensar la Sagrada Escritura de tal forma que me diga algo para aplicarlo a un caso concreto. Pero esta misma naturaleza de texto la encuentra Baruch Spinoza en las leyes civiles. Lo encuentra en cuanto que, ok, aquí tengo la ley, pero esta ley a veces, si la aplico de una manera rígida, se convierte en un problema. Puede ser muy peligroso que haga una interpretación tan rígida de la ley que pierda el sentido originario del texto. Y aquí es donde precisamente entramos en lo que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es tratar de pensar las cosas en un espacio particular, no seguir un lineamiento general, sino tratar de adecuarse a circunstancias reales. No porque lo diga el gobernante o porque lo diga el partido, debe ser una idea que se siga tal cual. Spinoza nos revela o hace una distinción importante en una de sus obras más importantes, que es La ética demostrada según el orden geométrico. Dice que la ley escrita puede tener una interpretación general o va bien dentro de un liberalismo comprensivo, es decir, que es la dictada por el oficialista, o en general con los lineamientos rígidos. Dice, cuando tenemos una situación concreta, o tenemos una situación concreta, y tengo una ley, esta situación concreta puedo interpretarla ajustándola de una manera conveniente a la dogmática dominante del término. O bien, y claro, estaría yo metiendo a calzador, ¿no? Y con corset, ¿no? La situación a un concepto ideal, a una abstracción ideal. La otra es que el término se trate de adecuar a la situación concreta, se ajuste a la situación concreta. Se ajuste de tal manera que aborde el problema desde sus circunstancias particulares. Que la aborde desde sus circunstancias particulares. Tomás de Aquino no era un protestante ni era un evangélico, era un dominico que nos da unas pautas para mostrar que el pensamiento crítico no solamente operaría en el campo de la libre interpretación del texto, como diría Spinoza. En la Suma Teológica, en la segunda parte de la primera sección, en la cuestión 94, en el artículo cuarto, dice, la razón especulativa trata principalmente sobre cosas necesarias. Sus conclusiones particulares, como sus principios comunes, expresan verdades que no admiten excepción, como el que un ángulo recto tenga 90 grados, como el que el número pi sea el número de 3.1416, como que en un triángulo equilátero los ángulos son de 60 grados. Necesariamente tiene que ser así. Pero, dice Tomás Aquino, en la práctica, en cambio, se ocupa de cosas contingentes, como son las operaciones humanas. Y por eso, aunque en sus principios comunes todavía se encuentra cierta necesidad, cuanto más se desciende a lo particular, tantas más excepciones ocurren. Es decir, siguiendo la terminología de Spinoza,
no es que el asunto se trate de ajustar, ¿no? Como diría el término de Spinoza, convenientemente al concepto o al término abstracto, tratando de someterlo a una necesidad absoluta, ¿no? Sino atendiendo a las circunstancias particulares, tratar de que el término se ajuste de la mejor manera para que sirva a resolver el problema concreto en específico. Termina Tomás de Aquino en este pasaje diciendo, así pues, en el orden especulativo, la verdad es la misma para todos, ya sea en los principios, ya en las conclusiones. Pero en el orden práctico, la verdad o rectitud práctica no es la misma a todo nivel de conocimiento concreto o particular. Esta idea de ajustar las ideas, las normas a casos particulares, tiene que hacerse en un esquema de crítica liberal, en la que no haya un dogmatismo ciego que obligue o que nos obligue a asumir el pensamiento a un rigor fuerte. Aquí nace el pensamiento crítico en el campo jurídico. ¿Cómo lo que está escrito en abstracto universal general se debe de aterrizar a una circunstancia particular? ¿Cómo resolver sobre lo particular? Sobre cómo resolver sobre el caso con circunstancias y contextos específicos. Aquí está el meollo del asunto del pensamiento crítico. Y no se puede enseñar, como diría Platón, porque no podemos enseñar todos los casos particulares. Pero sí podemos poner una serie de condiciones para que se aprenda en cada circunstancia, en cada caso, a resolver algo. ¿Qué es lo que hace a final de cuentas una resolución de las salas regionales o una resolución de la sala superior o una jurisprudencia o una tesis de la corte o de algún tribunal unitario o un tribunal colegiado, sino marcar pautas de una manera crítica sobre situaciones que la ley no prevé, que tienen una particularidad y una singularidad? Eso es lo que hace el pensamiento crítico. Cuando yo reviso una resolución, estoy viendo cómo la inteligencia crítica resolvió una situación compleja o una situación complicada. Ahorita voy a explicar esto. Esto es precisamente el pensamiento crítico. La realidad no se presenta de la misma manera en todos los casos. Nosotros no vivimos, dice Michel Foucault, en una hoja en blanco o en una cuadrícula perfecta. Nuestras actuaciones no están encuadradas de una manera exacta con lineamientos especulativos abstractos, como si fuera esto matemática. Y tal vez como lo señala el mismo Leibniz, este filósofo jurista del siglo XVII, las verdades de razón, las matemáticas y la geometría, poco o nada tienen que ver con las verdades de hecho, porque en las verdades de hecho hay gente real, de carne y hueso, con antecedentes vitales, con circunstancias sociales, que no regula y no contempla el caso. Es como la medicina. La medicina es la más crítica de todas las ciencias y los saberes. Nos dice cómo son las enfermedades, pero la cura tiene que hacerse en atención al caso particular. Toma usted este medicamento. Oiga, pero ¿cuánto tomo? Ah, bueno, mire, es que su peso, su estado físico, sus antecedentes clínicos
le recomendaría que este medicamento lo tome en estas porciones. Llega otra persona más robusta, más joven, con la misma enfermedad. Oiga, ¿tomo la misma dosis? No, porque él se va a morir. A usted le va a tocar una dosis menor, porque si usted toma esta dosis mayor, puede ser grave para usted. Debe usted ajustar esta medida, ¿no? Eso es pensar críticamente, ajustar la idea al caso concreto. No seguir un lineamiento político rígido, apologético, por más que lo haya dicho un gobernante o una persona moral o un líder espiritual. Hay que ajustar las cosas a lo concreto, a lo específico. No existe un solo lugar donde todo ocurra. Ocurren las cosas en distintos lugares y los lugares son distintos y las cosas toman lugar de manera distinta. A esto se refiere Foucault cuando habla de que no existe un solo lugar para que ocurran las cosas. No es el mundo isotópico, sino es el mundo particular. Es el mundo en el que cada lugar y cada cosa tiene una microfísica. Cada situación responde a su propia microfísica, dice Foucault. On ne vit pas dans un espace unique. On ne vit pas, même pas dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis, il y a les régions du repos et du chez-soi. Eh bien, je rêve d'une science, et je dis bien une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques, réelles, de l'espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu'il faut réserver ce nom à ce qui n'a vraiment qu'un lieu, mais elle étudierait les hétérotopies, les espaces absolument autres. Et forcément, la science en question elle s'appelle déjà l'hétérotopologie. En 1972, en una revista que se llama El Arca, Michel Foucault se reúne con Gilles Deleuze y llevan a cabo un diálogo que apareció bajo el título Los intelectuales y el poder. Y aquí se comenta lo siguiente. Gilles Deleuze propone la distinción entre un intelectual total o tradicional y un intelectual específico. El intelectual total es aquel que tiene una percepción de lo absoluto al modo de Aristóteles, al modo de Hegel, como lo intenta Kant. Incluso el mismo Jean-Paul Sartre parece que es el último intelectual total que busca resolver problemas, como una visión de algo que se pueda pensar para completar todo. Pero creo que en el caso de Deleuze y de Foucault aciertan en algo muy importante. Hay situaciones y hay particularidades en la realidad misma, en la que pensar bajo una línea dogmática, bajo una línea uniforme, no crítica, sería peligroso. Y precisamente el pensamiento crítico estaría en la fuerza de resolver problemas particulares y singulares.
Dice, el intelectual específico atiende a los puntos el intelectual específico, perdón, atiende a puntos concretos en lugares determinados. El total construye un sistema abstracto y absoluto. Estos autores lo que dicen es, hay que pensar las cosas en sus particularidades. Esto es una definición prácticamente exacta de qué es hacer pensamiento crítico en situaciones concretas específicas. Ver si eso mismo es posible, es llevar a cabo la adecuación de la cosa en el caso particular. Es llevar a cabo la cosa en el caso particular. Es una clave esencial. Es una clave esencial. Gilles Deleuze dice, hacer crítica de una cuestión significa mostrar en qué condiciones es posible y cuándo está bien planteada. Es decir, cómo las cosas no serían lo que son si no fueran esta la cuestión. El pensar de manera crítica no busca responder la pregunta, las cosas son así o no, sino si es bueno o no que sean así, o si es riguroso o no su planteamiento. Esto es pensar críticamente. El liberalismo ante la situación, el liberalismo norteamericano, ante la situación que estaba viviendo ante Inglaterra, repensó si es posible pensar de otra manera, si se puede plantear de una mejor manera lo que está pasando, adecuarse a una situación concreta. Tomás de Aquino, por ejemplo, coincide en un poco la idea de los evangelios. Cuando la turba llega con una mujer a la que quieren apedrear por ser adúltera y dicen, la ley señala que hay que apedrear a la adúltera, Jesús escribe en la arena, en la tierra, y los voltea a ver y dicen que tiene la primera piedra, que esté libre de pecado. O cuando le dicen, ¿por qué estás jurando en Shabbat? En Shabbat no se cura. Y dicen, bueno, si si su burro cae al pozo, no lo sacan, aunque sea sábado. Es decir, la particularidad y la singularidad tiene sus circunstancias que podrían llevarnos a repensar, porque no todo toma lugar de la misma manera. Y de aquí voy a saltar al siguiente punto. El pensamiento crítico en el derecho se ejercita a través de lo que sería el método del caso. Porque tal como lo define Christian Christensen, uno de los grandes maestros de la Universidad de Harvard sobre el método del caso, dice que la enseñanza del método del caso es el arte de manejar la incertidumbre. Es el arte de manejar la incertidumbre. Y con esto voy a conectar lo que he comentado al principio. En el método del caso yo he encontrado el instrumento que desarrolla esa capacidad crítica en el derecho.
Y voy a hacer una distinción importante en todo esto. ¿Por qué? No es lo mismo. O sea, ¿cómo le enseño a alguien a resolver problemas? Pues tiene que vivir los problemas prácticos y concretos. Ahora, ¿cómo se logra esto? Esto es como el simulador de vuelo. Es como el simulador de vuelo. Yo le puedo enseñar a alguien la teoría de la aviación, la teoría de la teoría aeronáutica, las teorías de la aeronáutica. Ay, Dios. Las teorías de la aeronáutica. Puedo decirle la teoría de volar. Puedo darle la teoría de los contratos, la teoría de los bienes, la teoría de las obligaciones. Muy bien. Luego puedo darle el manual de los aviones que puede volar. Le puedo dar el manual de una avioneta, le puedo dar el manual de un jet, de un avión comercial, de un DC-10 o un Airbus. Ya tiene la razón práctica, ¿no? Pero hasta que se trepa en el avión y empieza a manejarlo, a simular en los simuladores de vuelo y ya luego en el avión mismo, tiene que tener un conocimiento no práctico, sino empírico. El pensamiento crítico se genera no con el pensamiento y el aprendizaje práctico, sino empírico. Tiene que ejercitarlo. Tiene que ejercitarlo. Por eso, Christopher Columbus Langdale les propone a los profesores de Harvard, pónganle casos a la gente como si estuviera en la situación, como te voy a hacer vivir la experiencia del juicio. Y aquí, por ejemplo, lo que hizo Christopher Columbus Langdale es ponerles las sentencias, ¿no? Yo le diría, pues es una buena idea. La sentencia, la sentencia, a final de cuentas, lo que hace es ver cómo se resuelve un caso concreto. Pero fíjense, aquí quiero hacer una distinción importante. No es lo mismo, no es lo mismo el método del caso que el método de la enseñanza del caso. Perdón, el método del caso que el método de análisis del caso. El método del caso que el método de análisis del caso, ¿no? ¿Por qué? Porque en el método de análisis del caso se enseña cómo la resolvió una autoridad jurisdiccional, cómo se enseñó o cómo lo resolvió una autoridad jurisdiccional. Cuando alguien lee la sentencia, puede ver los considerandos. Y en los considerandos, uno va viendo cómo la pensó esa autoridad jurisdiccional. En ese caso, lo que aprende el estudiante es cómo lo resolvió la autoridad judicial. Y de algún modo aprende otra forma de pensar las cosas o aprende la cosa en el caso particular. Eso podría ser muy interesante. Pero Jerome Frank, un gran jurista norteamericano, miembro del realismo jurídico norteamericano, decía, pero esto no basta. Esto no basta. ¿Por qué? Una cosa es ver cómo lo resolvió alguien, pero esa es la mejor forma de resolverlo. Él propone
lo que se llama el método del caso, no el método de análisis del caso. En el método de análisis del caso se estudia cómo lo resolvió la autoridad judicial. En el método del caso, que es lo que utiliza Harvard, por ejemplo, en sus escuelas de negocios, expone el problema. En el campo del derecho, les diría, es poner los resultandos y, en todo caso, las constancias que hay en autos, las constancias. Incluir la queja, la petición, incluir el acto reclamado o la causa de pedir. En cualquiera de las materias es precisamente lo que se está requiriendo, lo que se está demandando, ¿no? Y dejarlo allí para que el grupo de participantes debata sobre lo que es más adecuado para resolver un problema. Y fíjense que les voy a platicar una de las experiencias que se tuvo cuando se implementó en la Universidad Panamericana en uno de los programas, en uno solo de los programas. Se llamaba Derecho de la Empresa. Este método. Se le pedía a la persona que llevó el asunto en el caso de la empresa que fuera a dar la clase. Presenta el caso, no dice cómo se resuelve y se empieza el debate. Y lo interesante es que hubo algunos participantes que le dijeron, pues yo hubiera hecho esto y esta otra cosa y tal. Y la persona que presentó el caso se queda callada y les voltea a ver y les dice, esa es una muy buena respuesta y no se me ocurrió. Yo lo resolví de esta otra manera, ¿no? Pero si usted hubiera estado haciéndome esta propuesta en ese momento, eso hubiera sido una gran propuesta. Fíjense que esto es interesante, porque en el método del caso, el pensamiento crítico se ejercita de tal manera que alguien trata de ver cómo resuelvo en un caso concreto esa situación. Pero claro, no todos tenemos el mismo conocimiento. Y cuando alguien propone una serie de ideas, puede hacer aportaciones que no son típicas dogmáticas ni están en el estándar tradicional. Pero parece que los términos jurídicos se pueden adecuar a la situación concreta de una manera mucho mejor, mucho mejor. Y eso es precisamente lo que busca el pensamiento crítico. Las otras posibles respuestas pueden ser más pertinentes. Esto es importante. Déjenme presentarles. Déjenme, no estoy compartiendo. Bueno, antes de continuar, no sé si hasta aquí hay algún comentario. No sé si lo que he explicado les hace sentido o lo que estoy exponiendo les hace sentido. Hay algo que no les cuadre, ¿no? Bueno, les quiero enseñar un modelo. No es un modelo jurídico exactamente, pero puede ser muy bien adaptado. Aquí tienen a Dave Snowden, un científico social que trabajó para la IBM y está dentro de todo un proyecto que se llama Sense Making, que busca responder a un par de preguntas. ¿Cómo extraer sentido al mundo para poder actuar en él? Es decir, ¿cómo comprender la situación de una manera crítica en un caso concreto? ¿Cómo saber lo suficiente para poder actuar en un caso concreto?
que no está previsto en los lineamientos generales. Y entonces Snowden dice, y aquí me gusta mucho esta línea porque no sigue a Foucault, no estamos viviendo en un mundo y en una cuadrícula exacta, sino que la realidad misma parece que se mueve de maneras distintas. Esto sería como situaciones no exactas. Este es el modelo como lo dibuja Dave Snowden. Y dice, en estas situaciones de la realidad contingente, esto es como la realidad contingente, es una realidad que se va moviendo. Ese es lo que llama el modelo Cinefin, el modelo Cinefin. El modelo Cinefin lo que plantea lo siguiente es que en este movimiento caótico o en este movimiento no exacto de la realidad, hay cosas que se mueven con cierto orden y otras que se mueven más hacia el desorden. Y cuando nos enfrentamos a cosas que pueden estar más cerca del orden, tomamos ciertas resoluciones, ciertas actitudes. Por ejemplo, cuando tenemos lineamientos para actuar de una manera clara, tenemos una situación que de manera obvia y simple puede ser respondida por la ley o por el código o por lo que establecen las normas. Yo veo la situación, la categorizo, la ajusto a una situación y respondo. Y sigo lo que se llama las mejores prácticas. Aquí estoy en el campo de lo que conozco. Usted realizó tal acto, la ley dice tal cosa, entonces vamos a seguir la consecuencia que establece la ley, ¿no? Esto sería la posición obvia y simple. Luego dicen Snowden, dentro del mismo orden puede haber cosas que no sean tan simples, sino que sean complicadas. Entonces tenemos que dar sentido a algo que se complica más. Pero no lo voy a categorizar dentro de las estructuras básicas que tengo porque como no está de una manera exacta, tengo que analizar la situación y ver cómo hago un ajuste y responderlo. Entonces, acudo a gente con un poco más de experiencia, a una persona que tiene más práctica. Y de algún modo hay respuestas que yo no conozco, pero que ellos o ellas de algún modo pueden proponer para resolver de una manera más oportuna y pertinente, ¿no? Es decir, manejan cosas que para nosotros son incógnitas, pero para ellos las conocen. Y aquí podríamos decir que está, por ejemplo, toda la jurisprudencia, todos los antecedentes, los precedentes, lo que podrían ser resoluciones de la sala regional en el caso del materia electoral o de la sala superior. Todo hasta ahí va muy bien. Pero bueno, estas son las posibles respuestas que se pueden dar en el orden posible. Pero cuando la contingencia no se mueve en el campo del orden, el pensamiento crítico abandona la posibilidad de lo que puede responder de una manera más adecuada. Tengo que entrar en el campo de lo complejo, ya no de lo complicado. Y donde ya no puedo darle sentido por lo que dice el manual, ni por lo que los expertos me podrían haber dicho, porque nadie ha escrito nada sobre esto. Entonces tengo que probar y tengo que ensayar si lo que estoy probando funciona o no. Cuando yo ensayo, intento responder, voy probando cosas y cuando veo que algo me funciona y me da sentido, respondo. Esto es lo que se llama el campo de las soluciones emergentes, que tengo que generar
a partir de lo desconocido y donde no tengo ni resoluciones previas, ni precedentes, ni nada por el estilo que se parezca. Este modelo Cinefin, diríamos, si ustedes lo ven, vamos contra las manecillas del reloj, mostrando cómo de lo ordenado podemos ir a lo desordenado. Pero aquí estamos probando. Hay una película que se llama Apolo 11, donde cuando se lanza una nave al espacio, no, perdón, se llama Apolo 13, no es Apolo 11, Apolo 13. En Apolo 13 hay un problema que se presenta y no estaba la solución prevista. Decía un amigo mío de Aeroméxico, el control de calidad de un avión cada vez que despega y que aterriza es de cero error. No puede haber ningún error. Si hay algo que aparentemente falla, el avión no despega. El control de calidad de los aviones que despegan debe tener cero nivel de riesgo. Cero nivel de riesgo. Si un foco está fallando, si un indicador está señalando algo que no es exacto, se detiene el avión y se revisa todo el equipo otra vez. Se revisa el equipo. En el Apolo 13 también debió haberse revisado todo, pero con las contingencias podrían haber llevado a que una cosa fallara, que fue lo que pasó en Apolo 13. Y lo que se hizo fue probar sobre la marcha para resolver el problema de una manera real. Responder de una manera rápida, algo que había que hacer ante lo desconocido. Y aquí es donde podríamos estar generando jurisprudencia. Podemos estar generando lo que en el campo del derecho será estas partes de incógnitas conocidas. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué pasa cuando estamos en una situación caótica y desconocida? Algo que nunca estaba previsto. Por ejemplo, estamos en los tribunales ucranianos y de pronto empieza una guerra. El código de procedimientos, los manuales administrativos no contemplan eso. En los últimos 80 años no había habido esa situación y no se había previsto cómo solucionarla. Y aquí el pensamiento crítico tendría que atender a responder tratando de dar sentido por medio de la actuación, actuar de cualquier manera que parezca que sea posible y viable. Ese sería el ejercicio de la práctica novedosa, tratar de responder de una manera, una práctica novedosa. Porque desconocemos totalmente lo que vaya a ocurrir o pueda pasar. O sea, la situación caótica ni siquiera es estable, puede volverse peor, ¿no? El problema ya no queda atrapado, sino el problema puede mutar. Por ejemplo, un virus asiático que haya mutado, ¿no? Y que esté mutando constantemente. ¿Cómo vamos respondiendo a eso? En un esquema complicado, habríamos utilizado una vacuna, pero en uno complejo, pues no tenemos las vacunas para eso. Entonces, se experimenta y se prueba, que fue lo que pasó, nos metieron a todos vacunas a probar qué tal jalaban. Algunas funcionaron muy bien, otras no. Parece que la mayoría funcionó muy bien. Pero un escenario caótico desconocido,
Pues ya probamos las vacunas, pero el virus sigue mutando. ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos actuando? Pues habrá quien se le ocurra. En el caso de China, de Shanghái, la actuación es extrema. Ya el control sanitario de China es muy rígido. Ahí incluso a hijos posibles contagiados o padres contagiados los separan. Pueden estar coexistiendo en una zona conjunta, pero ya no vivir sino a través de un plástico que, que permita el aislamiento del virus. Si lo queremos ver desde un punto de vista jurídico, los casos claros o simples serían lo que Hart llama el caso fácil, ¿no? En el caso complicado, pues podríamos echar mano de la jurisprudencia, era lo que señalaba yo hace unos instantes. En el caso del escenario complejo, tendremos que echar mano de los precedentes o casos clínicos. Y finalmente tendremos que ver cómo salvar una situación caótica en este sentido. Cuando se preguntaban cómo les enseñamos a los estudiantes de derecho a resolver problemas, la pregunta tiene implícita la respuesta. Pone los problemas. Pone los problemas. El pensamiento crítico es precisamente pensar una situación concreta que puede ser fácil, obvia, complicada, compleja o complicada o caótica. Y precisamente en esta experiencia empírica, no tanto práctica, sino empírica, es donde la gente desarrolla el pensamiento crítico. Pero a la vez, como decía al principio, una democracia liberal permite el desarrollo del pensamiento crítico. Vamos a pensar que sí es cierto que quien vota en contra de la reforma eléctrica es un traidor a la nación. Vamos a pensar que sí, porque pondría en contra de los intereses del Estado los bienes nacionales. Pero podríamos dar un voto de confianza y pensar lo siguiente. El que permanezcan los bienes en el Estado va a salvar la economía nacional o precisamente se están poniendo a disposición de economías extranjeras o corporativos extranjeros para que la economía pueda fluir de una mejor manera en el país. Y en ese caso, ¿no sería mejor para el país poner sus bienes en parte de algún interés económico? Ahora, el ponerlo a disposición de instituciones no nacionales, sino empresas extranjeras, ¿quiere decir que son naciones extranjeras? Porque una empresa extranjera no está estatalizada en el extranjero. Es una empresa de particulares. Alguien que tiene una nacionalidad no mexicana está sirviendo a un Estado extranjero. No necesariamente. Vean ustedes cómo, sin tener que aceptar un dogmatismo, si pensamos la otra posibilidad, tal vez podremos hacer una adecuación de la ley al caso concreto. Pero esto requiere pensamiento crítico.
y requerimos que la gente aprenda a pensar sobre situaciones concretas. Si nuestro sistema educativo solamente enseña dogmáticas, teorías, difícilmente podemos pasar del campo de la adecuación, de la conveniencia, perdón, a la adecuación, atender el asunto del caso particular, porque no entendemos el contexto y el entorno de las situaciones. En esto radica precisamente la importancia de esto. Lo que he querido mostrarles es que el pensamiento crítico nos lleva a pensar las otras formas en que una ley puede resolver un problema en lo particular, en lo contextualizado, de una manera más pertinente y adecuada. La palabra misma adecuación es que hay algo adecuado para que la circunstancia se resuelva en su propia microfísica, como diría Foucault, y en la experiencia empírica de que aquello es más pertinente, más conveniente, ¿no? Como decir que es más adecuado y menos conveniente a subordinar una idea. Entonces el pensamiento crítico se ejerce de esta manera. Y el pensamiento crítico nos permite que el derecho evolucione, se perfeccione. Hay un pasaje del Talmud, que es el libro de recopilaciones de las experiencias interpretativas del Antiguo Testamento, que, que tiene una frase maravillosa que a mí me parece extraordinaria. Permítame un minuto. Que consiste en lo siguiente. Dice el Talmud, la ley se perfecciona cada vez que se resuelve con ella un caso concreto nuevo. Cada vez que se le interpreta de una nueva manera para resolver un caso. En ese momento la ley se va perfeccionando. Cada vez que el operador jurisdiccional la aplica a un caso nuevo, no previsto, y la adecua, se va perfeccionando la ley. Y creo que ahí está la clave del pensamiento crítico. El derecho funciona con esos niveles de perfección en lo particular, no como una ciencia abstracta. Hasta aquí mi planteamiento sobre lo que es el pensamiento crítico en relación al derecho. Todos los días, en los tribunales, en la corte, se está haciendo pensamiento crítico. En los foros de discusión, en los medios de comunicación, se hace pensamiento crítico. Pero hay que distinguir también una cosa aquí importante. Una cosa es dar una opinión y otra cosa es dar una razón crítica, argumentada y justificada. Cualquier persona puede opinar sobre la ley, pero eso no quiere decir que la opinión sea un razonamiento crítico. La razón crítica requiere estar sustentada, argumentada, planteada de una manera sólida, porque hay que verificar la posibilidad de lo crítico. No solamente arbitrariamente decir, es que esto no debe ser así, sino de otra manera. El pensamiento crítico exige un sustento de pensamiento. Hasta aquí voy a dejar la exposición. No sé si alguien quiera hacer algún comentario, alguna participación sobre lo que se ha expuesto el día de hoy, esta mañana, ¿no? Usted, Norma Elena, ¿alguna opinión? Mari Centeno, Dulce, Landecho, ¿no? Juan Milén, ¿no? Usted, Yareli, ¿qué le pareció la sesión? La verdad es que interesante.
dejamos un poquito la parte filosófica de las otras clases y pues ya empezamos a la materia, ¿no? A lo que es el razonamiento crítico, como usted bueno, ha estado diciendo en la clase. La verdad es que me gustó mucho. Gracias. Muchas gracias, muy generoso usted con su comentario. Bueno, pues si ustedes no tienen algún otro comentario, alguna otra participación, yo me disculparé el resto del tiempo porque ya esta alergia me está cerrando la garganta y les pido una disculpa. Ya me tomé de todos modos el antihistamínico, pero no hace mucho efecto todavía. Así que les deseo una buena mañana, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos en próximas sesiones. Hasta luego. Hasta luego, gracias.